Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, jóvenes. Espero se encuentren muy bien. Antes que nada, les quiero pedir una disculpa que el día viernes tuve ahí unos inconvenientes y no pude impartirles el curso que tocaba, pero el día de hoy vamos a continuar. No sé si tienen alguna duda, jóvenes, antes de entrar en materia. Bienvenida, licenciada, no tenga pena. Gracias, muy amable, Helen. Bueno, pues ¿alguien sabe por qué aparecen estos mensajes acá en el chat? No, licenciada. A ver, qué extraño, ¿verdad? Javier Fuentes es el que los remite. Bueno, el día de hoy nos toca que continuar con el tema de los elementos personales del instrumento público. ¿Será que tiene virus? ¿Pero quién tiene virus? ¿Será que es mi correo? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Javier. Fíjese que más que todo es una opción que tiene Meet, se puede decir, o Google, para poder transcribir lo que se ve en la clase o en la reunión de Meet. Entonces, manda ese enlace para hacer notificar quiénes lo tienen y que está usando esa aplicación. Ah, ok, gracias. O Ajá. sea, de que lo que hablamos acá lo transcriben. Sí, se transcribe. Ah, ok, muchas gracias. Muy bien. Jóvenes, me pueden hacer un favor. Vamos a cerrar esta reunión y me hacen favor de volver a ingresar. Perdonen ahí la molestia. Muy bien, Lick. Gracias, nuevamente. Ahora sí, jóvenes. Muy buenas noches. Perdonen ahí, es que me parecían muchos mensajes, entonces mejor por eso les pedí a favor de que ingresen nuevamente. Bueno, gracias. Vean, las preguntas vamos a dejarlas para
al finalizar la clase y si alguien desea tomar la palabra, por favor, levantan la mano. Gracias. Bueno, les comentaba que el día de hoy nos toca que continuar con el tema de los elementos personales del instrumento público. Los instrumentos personales son tan importantes de poderlos ver antes de que ustedes empiecen a redactar los instrumentos públicos, ¿verdad? Porque son todas las personas que participan en la redacción de los mismos. En doctrina, pues son sujetos, permítanme, que me están solicitando autorización para entrar. Bueno, les comentaba que doctrinariamente tienen una clasificación y se están divididos o se clasifican de la siguiente forma: sujetos, parte, otorgante, compareciente y requirente. En la práctica se confunden, aunque debemos de reconocer que las figuras que más se utilizan en Guatemala son las partes o compareciente y otorgante en las escrituras públicas. Requirente se utiliza en el acta notarial y signatario se utiliza en el acta de legalización de firma, ¿verdad? Entonces, que les quede bien claro estas denominaciones. Parte, compareciente y otorgante se utiliza en la escritura pública. Requirente en el acta notarial y signatario en el acta de legalización de firma. Jóvenes, por favor, pongan mucha atención porque el día viernes vamos a iniciar a redactar. Entonces, quiero que tengan bien claro en qué momento se pueden utilizar estos elementos. En qué momento ustedes van a poder hacer uso de ellos. Ahora bien, el sujeto. Sujeto es la persona que se ve afectada en su patrimonio en virtud del otorgamiento de una escritura. Eso es el sujeto. Eso es el sujeto. Este puede ser que el acto jurídico produzca menoscabos o incrementos o alteración en el patrimonio, ¿verdad? Eso es el sujeto. En conclusión, es el titular de un derecho u obligación. Ahora bien, la parte es la persona o personas que representan un mismo derecho. Frecuentemente lo utilizamos en términos para señalar a él o los sujetos del derecho que están creando, modificando o extinguiendo una obligación. Eso se le denomina las partes. La parte puede ser una sola persona o un grupo de personas que representan un mismo derecho, como por ejemplo en la compraventa cuando son dos o más los vendedores o los compradores. Estos son los que van a representar una sola parte, ¿verdad? Entonces hay que tener bien claro eso. Ahora bien, el otorgante, este es quien da el consentimiento. Permítanme, es que ahí está. Bueno, el otorgante es quien da el consentimiento, es quien otorga, va a ser el sujeto activo, es la parte que contrata en un documento público, como por ejemplo el donante. Podemos mencionar en el otorgante. Siempre se utiliza en las donaciones, ¿verdad? Es quien otorga. Y por supuesto también el otorgante no siempre actúa en nombre propio, sino que también se puede hacer en representación de una sociedad o en representación de otra persona, ¿verdad? En este caso podemos hacer uso del mandato o puede ser por el apoderado o el representante, ¿verdad? Quien puede ser quien otorga. Ahora bien, el compareciente es cualquier persona que se presenta ante el notario para ejercer un derecho o servir de auxiliar del notario. Eso significa el compareciente.
El compareciente siempre también pueden ser denominados o intervienen en un instrumento público, como por ejemplo los testigos, los traductores o los intérpretes. También se les llama que pueden comparecer en un instrumento público. A ver, ¿alguien levantó la mano? Luis López, ¿tienes encendido el micrófono? No, Ligda, fue cuando ingresé a la clase, gracias. Ok, bueno. Entonces, como podríamos utilizar el ejemplo de una compraventa, el compareciente podríamos indicar que no puede firmar y otro firma a ruego, a su ruego. Entonces, ahí es donde intervienen los testigos, que también van a comparecer dentro de un instrumento público. Ahora bien, el requirente es quien pide al notario que actúe, es quien solicita sus servicios, es quien comparece en el acta. Puede actuar en nombre propio y representando a otra persona también, el requirente, ¿verdad? Este se le denomina así porque usualmente es quien solicita al notario que sea por medio de su fe pública que haga constar algún acto o un hecho, ¿verdad? Puede ser, como les indicaba al inicio, este se utiliza en las actas notariales, el requirente. Ahora bien, el signatario. En Guatemala utilizamos la expresión signatario en las actas de legalización de firma o en las auténticas. Me imagino que la mayoría de ustedes ya conocen. Denme un segundito que tengo acá un listadito de compañeros que quieren ingresar a la clase. Ahí está. Bueno. Les decía que signatario este se utiliza en las actas de legalización de firma o en las auténticas. Esto, ustedes, creo que la mayoría ha tenido la oportunidad de que le puedan realizar una auténtica. Yo creo que la mayoría se ha abocado con un notario por cualquier trámite, ¿verdad? Que a veces nos piden una copia del documento personal de identificación legalizada o algún documento donde nuestra firma tenga que ir autenticada, ¿verdad? Entonces, el signatario siempre se utiliza y esto lo vamos a ver el siguiente viernes, el día viernes, cómo es que se van utilizando cada de estos elementos. Yo les voy a colocar ahí, acá en la pantalla, y ustedes me van a ir indicando qué elemento personal es el que se debe de utilizar en las redacciones que yo les comparta. Ahora bien, también existen los auxiliares. A ver, Aura Fajardo. Buenas tardes, disculpe, licenciada. Usted sería tan fina, perdone, yo entré un poquito tarde y solo escuché cuando usted estaba hablando acerca de quienes firman en el acta y en las escrituras. ¿Sería usted tan amable, perdone, de repetir solamente lo que usted indicó en cuanto a lo que está en la pantalla de sujeto y parte otorgante? Perdone la molestia. Disculpe. Ok, o sea, bueno. Perdone. Gracias, Aura. A ver, Cindy Méndez. Cindy Lorena Méndez. Ay, perdóneme, licenciada, por error activé la manita, disculpe. Ah, ok. Bueno, jóvenes, los que sí les solicito que por favor tratemos la manera de ingresar puntuales, porque si no yo voy adelantando y las personas que, por ejemplo, en el caso de la compañera Cindy que ingresó un poquito tarde, se quedó un poquito atrás, ¿verdad? Entonces, vean, yo por eso la clase la inicio siempre a las 6 de la tarde, dándoles la oportunidad a la mayoría que trabajamos y que trabajan acá de ustedes, que puedan ya sea llegar a sus vehículos o poderse estacionar o salir del trabajo para que se puedan conectar, ¿verdad? Entonces, ahí les voy a suplicar para la próxima. A ver, Carla Morales, nuevamente, ¿tiene la manita levantada o por error?
Me imagino que fue por... Hola, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Con una consultita. Fíjese que no sé si hubieron clases el viernes, pero no logré entrar y no sé qué tiene el grupo de WhatsApp de Notariado 2, que tampoco puedo entrar y por lo visto creo que varios compañeros están igual. Gracias, licenciada. Bueno, gracias. No sé si está por acá Josué. Josué Contreras, ¿estás por acá? ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, licenciada. Licenciado. Ay, disculpen, ¿Se le escucha bien? Gracias. Es que se me apagó se me apagó la computadora y creí que me había salido de la reunión. Bueno, vamos a dar un poquito de chance, tal vez se incorpora Josué para que nos pueda explicar acerca del grupo de WhatsApp, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar nuevamente. Les indicaba que los elementos personales del instrumento público son muy importantes, ¿verdad? ¿Por qué? Para que ustedes puedan determinar cuál de los sujetos se debe de utilizar en los instrumentos públicos, ¿verdad? Entonces, los elementos personales son aquellos que participan en la redacción de los instrumentos públicos, ¿verdad? Les indicaba que en doctrina se divide en sujeto, parte, otorgante, compareciente y requirente. En la práctica se confunde, aunque debemos reconocer que las figuras que más se utilizan en Guatemala, en nuestro país, es parte, compareciente y otorgante, que estos elementos personales se utilizan en la escritura pública. El requirente se utiliza en el acta notarial y el signatario en el acta de legalización de firma. Asimismo, les indicaba que el sujeto es la persona que se ve afectada en su patrimonio en virtud del otorgamiento de una escritura pública. Es el titular del derecho o de la obligación. Parte es la persona o personas que representan un mismo derecho, ¿verdad? Otorgante es quien otorga. Es la parte que contrata en un documento público, es el sujeto activo, ¿verdad? Como por ejemplo, esta parte es el elemento de otorgante. Este se utiliza en las donaciones, ¿verdad? Porque es el donante quien va a otorgar ese derecho o esa obligación. Compareciente, cualquier persona que se presenta ante el notario para ejercer un derecho o servir de auxiliar al notario, ¿verdad? Porque aparte de que están los elementos personales, también existen las figuras de los auxiliares del notario, ¿verdad? Los comparecientes no puede ser solo una persona, sino que les indicaba que también pueden intervenir dentro del instrumento público los testigos, traductores o intérpretes, que estos son los auxiliares del notario, ¿verdad? Hasta ahí íbamos. También les indicaba del requirente. Es la persona que comparece a solicitar la actividad notarial. Este término se utiliza normalmente en los documentos fuera del protocolo. El requirente, ¿verdad? Y ¿qué pueden ser? En las actas. El signatario, acá en Guatemala esta expresión se utiliza en las actas de legalización de firma o auténticas y es la persona que ha firmado ante el notario y que se legaliza la firma, ¿verdad? Entonces el signatario se utiliza en las actas de legalización de firma. Ahora bien, les indicaba que, perdonen jóvenes, es que sigo dando ingreso. Ahora les indicaba también de que aparte de los elementos personales, también tenemos los auxiliares del notario, que también a veces figuran dentro de un instrumento público. ¿Y quiénes son los auxiliares del notario?
Auxiliares podríamos decir en un concepto general que son las personas que por disposición de la ley se asocian al notario, en este caso, ¿verdad? Porque estamos en notariado. En algunos casos para la autorización de los instrumentos públicos, o sea que son quienes le asisten al notario. El fundamento legal lo podemos encontrar en el artículo 51 al 53, numerales 4 y 12 del artículo 9, numeral 3 del artículo 42, artículo 43, artículo 44, numeral 2, que esto ahorita los vamos a ir viendo uno por uno, ¿verdad? La clasificación doctrinaria de los auxiliares del notario se tienen como de conocimiento de abono, testigos de conocimiento de abono, testigos instrumentales y rogados o de asistencia, ¿verdad? Testigos. ¿Qué significa la palabra testigo? Significa testiguir, que esto es igual a que la persona que da fe a favor de otra para la confirmación de una cosa. En todos los procedimientos judiciales, la denominación testigos es la persona que va a declarar, ¿verdad? La persona que declara o atestigua, pero no es perito ni tampoco va a ser parte dentro de ese proceso, ¿verdad? Ni en lo penal. Esto ni en lo civil. En el artículo 2 hace mención, bueno, estas son las formalidades especiales del texto. Se refiere a que en estos
en estos instrumentos públicos, que es el testamento y las donaciones, sí son de mucha utilidad los testigos instrumentales, ¿verdad? ¿Alguien que me ayude a leer, por favor, el artículo? Sí, licenciada, el artículo 42. El artículo 42 del Código de Notariado. La escritura el inciso pública. 9, perdón. Muy inciso bien. 9. Ajá. Inciso 9. Si el testador no sabe o no puede firmar, ponga su impresión digital y firme por él un testigo más, que deberá reunir las mismas calidades que los testigos instrumentales. Ok, muchas gracias. Acá este sería uno de los fundamentos que también esta clase de testigo puede ser como se le denomina doctrinariamente también como testigo híbrido. Ahí por si lo quieren ir anotando ustedes ahí. ¿Verdad? Entonces, ¿cuándo es que se utilizan estos testigos instrumentales? Y estos testigos instrumentales, primero que nada, sirven al notario, a nosotros los notarios, para poder dar la veracidad a lo dicho por el otorgante, ¿verdad? Ya sea en los testamentos especialmente, porque recuérdense que acá en estos casos, pues siempre se necesita a un testigo, ¿verdad? Para que pueda dar fe o dar como la veracidad al instrumento público. Para siempre se puede utilizar. Y lo mismo en las donaciones. La función que cumple este instrumento es establecer que el acto se celebró y que lo expuso en el instrumento, lo que se expuso en el instrumento público es la voluntad de quien otorgó dicho testamento. Ahora bien, en la práctica, acá en nuestro país, la ley faculta al notario a asociarse de testigos instrumentales en todos los actos y contratos. Eso lo podemos encontrar en el fundamento. A ver quién me ayuda, a ver quién adivina el fundamento. El artículo número 51, ¿verdad? Acá raras veces se hace, ¿verdad? Rara veces, como les decía, se puede utilizar en todos los instrumentos, en todos los actos y contratos, pero rara vez es que se utiliza en este sentido. Acá en este artículo se exceptúa específicamente en los casos señalados, que es el testamento y las donaciones mortis causa, en los cuales acá sí es obligatorio. De lo contrario, si no existen este tipo de testigos instrumentales, resultaría nulo este tipo de testamento donación. Eso lo podemos encontrar en el artículo 977 del Código Civil. Ustedes lo pueden anotar ahí. Artículo 977 del Código Civil. Entonces, esto es lo de los testigos instrumentales. Entonces, en conclusión, este tipo de testigo es el que va a ayudar, ¿verdad?, a dar fe pública de lo que se celebró en dicho instrumento. Ahora bien, testigos rogados o de asistencia. Estos son los que firman a ruego de un otorgante, ojo, que no sabe o que no puede firmar, ¿verdad? Testigo rogado o de asistencia. Son los que firman a ruego de un otorgante que no sabe o no puede firmar y por lo tanto solo deja su huella, la impresión digital o su huella, como ustedes quieran llamarle, ¿verdad? Si fueran varios los otorgantes que no supieran firmar, lo hará un testigo rogado por cada una o por cada parte o por cada grupo que represente un mismo derecho. El fundamento de este tipo de testigo lo encontramos en el artículo 29, numeral
Artículo 29, numeral 12. Por favor, ¿alguien que me ayude? Buenas noches, licenciada. Si gusta, lo leo yo. Gracias, por favor. Las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan y la del notario, precedida de las palabras ante mí, si el otorgante no supiere o no pudiere firmar, pondrá la impresión digital de su dedo pulgar derecho y, en su defecto, otro que especificará el notario firmando por él un testigo. Y si fueren varios los otorgantes que no supieren o no pudieren firmar, lo hará un testigo por cada parte o grupo que represente un mismo derecho. Cuando el propio notario fuere el otorgante, pondrá antes de firmar la expresión por mí y ante mí. Ay, perdón, jóvenes, yo voy a hablarles y con el micrófono apagado. Pues, perdón, pues sí, les indicaba de que subrayen ese artículo, ¿verdad? Ahí ustedes le pueden colocar a un lado o arriba de ese inciso testigos de rogados o de asistencia, por si de casualidad viniera una pregunta de todo lo que ustedes tienen que redactar, una preguntita, ustedes ahí ya colocan el fundamento, ¿verdad? De testigos rogados o de asistencia. Les preguntaba, ¿en qué momento es de que se puede utilizar que no sabe firmar? ¿Ustedes en qué casos podrían utilizarlo? Estimada licenciada, muy buenas tardes. Sería en el caso de un testamento, el que está testando no sabe leer y escribir. Muy bien, sí, que no sabe, ¿verdad? Esto por lo regular siempre se utiliza en las personas de la tercera edad, los adultos mayores. Ellos son prácticamente que a veces no saben, ¿verdad? No saben firmar, entonces es ahí donde se utiliza eso. Ahora bien, si no puede, ¿en qué casos se estaría aplicando eso, verdad? Que no pueda. Licenciada, ¿por alguna discapacidad, por ejemplo? Muy bien, excelente, gracias Ingrid. Exacto, por alguna discapacidad, ¿verdad? Que la persona, o por ejemplo, sufrió un accidente o por alguna enfermedad, por ejemplo, que tenga Parkinson, y es ahí donde no se puede, ¿verdad? Donde no pueden firmar. No es que no quieran, sino que no pueden. Y el otro que no saben porque no pueden leer ni escribir, ¿verdad? Y por supuesto, para poder ser testigos, les tengo una pregunta. ¿Quiénes no pueden ser testigos? Los familiares. Dame tu fundamento. Deme el fundamento. Licenciada, según el artículo 51, el notario, perdón, en el artículo 53 del Código Notarial, dice que no podrán ser testigos, numeral 1, las personas que no sepan leer y escribir, o que no hablen o no entiendan el español. Segundo, las personas que tengan interés manifiesto en el acto o contrato. Tercero, los sordos, mudos o ciegos. Cuarto, los parientes del notario. Y quinto, los parientes de los otorgantes, salvo en caso de que firme a su ruego, cuando no sepan hacerlo y no se trate de testamentos o donaciones por causa de muerte. Ok, muchas gracias, Carla. Exacto. Ahí tienen ustedes el fundamento de quienes no pueden ser testigos. Ahí los tienen que... Pues como les indicaba, para ser testigos se necesitan calidades, ¿verdad? No puede ser cualquier persona, por supuesto. El Código de Notariado establece esas calidades para poder ser testigo, ¿verdad?
¿Alguien que me indique uno? Son 3. A ver, Carla, por favor. Estos están estipulados en el artículo 52 según analizo, dijeron ustedes. Los testigos deben ser civilmente capaces, primero, idóneos y conocidos por el notario. ¿O no son esos? Excelente, sí, son esos. Esas son las calidades que nos piden para poder ser testigos. Alguien levantó la mano, creo que fue Cristian. Gracias. Perdonen, es que aquí entre tantos alumnos... Gracias, Carla, creo que me digo. Cristian, creo que levantó la mano. Sí, licenciada, muchas gracias. Era precisamente para poder aportar el artículo donde se encontraba. Ok, muchas gracias. Gracias. Pues ahí tienen ustedes el fundamento, subrayenlo, coloquen. Miren, la verdad es que a veces sirve tanto manchar los códigos ustedes, yo eso les recomiendo. Ahí ustedes los pueden señalar, ese es el fundamento, artículo 52. Los testigos deben de ser civilmente capaces, idóneos y conocidos por el notario. Si el notario no los conociera con anterioridad, deberá cerciorarse de su identidad por los medios legales. ¿Por cuáles? ¿Por cuáles, jóvenes? Sus documentos de identificación, estimada licenciada. Excelente, muy bien. Gracias, Gloria. Por el documento personal de identificación y si es extranjero, por el pasaporte, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes tienen el fundamento de las personas que no pueden ser testigos y lo que se necesita para que una persona pueda ser testigo. Ahora bien, nos vamos con los intérpretes, que son auxiliares. Perdonen, fíjense que mi computadora sí me está fallando un poco. Los intérpretes, que también son auxiliares del notario. En el caso de los intérpretes, una de las partes que ignore el idioma español debe de nombrarse a un intérprete, el cual interviene como compareciente en el instrumento público. De preferencia, debe de ser traductor jurado, y si se diera el caso que el intérprete no pudiera o no supiera firmar, o no supiera o no puede firmar, lo hará por medio de ¿quién? Por medio de un testigo. Vámonos al artículo 29, por favor, numeral 6. Buenas noches, Lick, ¿se lo puedo leer? Por favor, gracias. Artículo 29, numeral 6 del Código Notariado. La intervención de un intérprete nombrado por la parte que ignore el idioma español, el cual de ser posible deberá ser traductor jurado. Si el intérprete no supiere o no pudiere firmar, lo hará por él un testigo. Muchísimas gracias. ¿Se dan cuenta? Sí tenemos de cada uno de todo lo que los elementos personales, sí tenemos fundamento legal. Ese también, por favor, ahí bien marcadito. Ese es el fundamento del intérprete. También en el tipo de intérpretes, en el derecho comparado encontramos algunas legislaciones que establece que si el notario supiere el idioma del otorgante, no es necesario el intérprete. Sin embargo, en la legislación guatemalteca es una formalidad esencial del instrumento público, ¿verdad? Y es requisito esencial, lo encontramos en el artículo 31, numeral 4, por favor. ¿Alguien que lo quiera leer? Artículo 31, numeral 4. La intervención de intérprete cuando el otorgante ignore el español. Muchas gracias. Entonces, ¿será que si Wendy tiene, sabe inglés, si tiene su TOEFL y explica y entiende bien inglés, o sea, perdón,
habla full inglés y también habla el idioma español, ¿será que no va a ser necesario algún intérprete? Sí, licenciada. Actuar como intérprete. No es necesario, licenciada. ¿Será que no es necesario? Por la Sí, legislación sí, es es necesario, un requisito. Según el artículo 31, sí Son son formalidades esenciales. Excelente, muchas gracias. Exacto, sí es un requisito esencial. Ojo, puede ser de que les coloque en el examen, ustedes tienen que leer bien los casos, deben de leer qué es lo que se les está pidiendo para que ustedes puedan redactar, ¿verdad? Entonces es bien importante que ustedes tengan claro eso. Entonces, si aunque sepa el idioma español y todo, sí es necesario porque es un requisito esencial para poder elaborar un instrumento público, ¿verdad? Bueno, las reglas sobre la consignación de circunstancias de las personas, ¿verdad? Acá ya venimos a lo más bonito, ya son los encabezados. Vamos a las introducciones de algunos instrumentos. Entre ellos tenemos como principal la identificación de los comparecientes. Esto se puede determinar con el nombre completo, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación u oficio y domicilio. Ustedes ya vieron en civil que estos siempre van a ser datos de identificación necesarios para los comparecientes, ¿verdad? No se puede obviar ninguno de ellos. Como segundo punto tenemos la fe de que el notario conoce a las personas que intervienen en el instrumento. Puede decirse la fe del conocimiento, ¿verdad? Eso es lo que nosotros como notarios vamos a dar. Y que los comparecientes aseguran encontrarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Como tercer punto tenemos, si el notario no conoce a los comparecientes, debe identificarse, ¿verdad? Los guatemaltecos, por supuesto, con el documento personal de identificación. Recuérdense que en el código ustedes van a encontrar ahí todavía la cédula, ¿verdad? Pero como les repito, este código el año pasado cumplió 75 años. Entonces sí ya es necesario que se realicen algunas reformas o bien, pues, cambiar el código, ya sea por una ley notarial o un nuevo código de notariado, ¿verdad? Y los extranjeros se identifican con el pasaporte. El código de notariado establece que también pueden identificarse por medio de 2 testigos de conocimiento del notario, ¿verdad? Si no poseen el documento de identificación, a los que se denominarían testigos de conocimiento, tal como lo vimos anteriormente. Como tercer punto, cuarto, cuando se comparece en nombre de otro, el notario debe de tener a la vista los documentos que acrediten la representación que se ejercita, la cual debe ser conforme a la ley y a su juicio suficiente para el acto o contrato, ¿verdad? Estas serían las reglas que se deben consignar en el encabezado de los instrumentos públicos. Y la redacción la vamos a ver el día viernes. Ahora bien, ¿se recuerdan ustedes que en Derecho Notarial 1 ustedes vieron acerca de los principios, ¿verdad? Que se ven en notariado. Pues acá vamos a poner en práctica algunos de los requisitos que son específicamente esenciales y necesarios y que son requisitos que no se pueden obviar para poder redactar y autorizar un instrumento público. Estos son los requisitos que es el de rogación. Este es el primer principio, ¿verdad? ¿Por qué rogación? Porque el notario debe de actuar a requerimiento de parte, ¿verdad? Debe ser a solicitud de parte. No es de oficio que el notario venga y actúe. Por eso es de que se pone en práctica este requisito esencial.
si la compañera Aura Floridalma, por ejemplo, viene y de oficio empieza a redactar un testamento, ¿será que ella, será que va a tener algún efecto jurídico? ¿Será que va a nacer a la vida jurídica eso? No, ¿verdad? Porque si a ella no le están, o sea, viene ella y le realiza me redacta mi testamento, por ejemplo, sin que yo se lo solicite, eso no es válido, ¿verdad? Entonces puede ser objeto de nulidad. Entonces, el siguiente requisito legal es la competencia del notario, ¿verdad? El notario es acá, siempre debe de ser competente. La competencia es una de las cualidades que debe de tener el notario, al igual que la honorabilidad y la preparación, ¿verdad? Entonces, la competencia es de que, por supuesto, el notario debe de encontrarse en el ejercicio, ¿verdad? Debe de estar habilitado en el ejercicio, no puede tener ningún impedimento, por ejemplo, de inhabilitación ni prohibición para poder ejercer esta competencia. También tiene que estar colegiado activo, ¿verdad? A esto se refiere este tipo de competencia del notario, de que sí pueda realizar esa actividad. La ilicitud del acto o contrato. El notario debe de calificar el acto o contrato, debe velar por la licitud del mismo y en ningún caso debe de autorizar un acto o contrato que vaya en contra de la ley, pues eso sería nulo, ¿verdad? Lo que yo les explicaba anteriormente. Aunque se cumplieran todos los requisitos formales de forma, puede ser objeto, el objeto, perdón, sería contrario al orden público o a la ley. Y como último tenemos la unidad del acto. Este es un instrumento que debe de perfeccionarse en un solo acto, ¿verdad? Por tal razón, en virtud de que el mismo lleva la fecha de determinada, no es lógico ni legal que el instrumento público sea firmado un día por los otorgantes y el siguiente día por otros, que era lo que me preguntaban la semana pasada, ¿verdad? Que si se puede. Pues en este requisito, la unidad del acto, pues deben de ser firmados en un solo acto. O sea, se redacta, pues el mismo día puede llegar el comprador y el vendedor a firmar, ¿verdad? Así lo establece la ley y así debería de ser. Y esto es lo que ustedes tienen que ir aprendiendo, jóvenes. Como les decía la vez pasada, no hay que tomar ejemplo o tomar la práctica, las malas prácticas, ¿verdad? Porque recuérdense que el error no es fuente de derecho. En los casos como el testamento de donación por causa de muerte es necesario que el instrumento público lleve la hora de inicio y finalización. El instrumento debe leerse íntegramente, ser ratificado y aceptado previa advertencia a los otorgantes de los efectos legales del mismo, así como las obligaciones del registro de testimonios, si fuera ese el caso. Posteriormente, ya deben firmar los otorgantes y comparecientes o los testigos o intérpretes si los hubieran, y si alguno de ellos no pudiera firmar o no lo supiera hacer, dejará la impresión digital del dedo pulgar de la mano derecha y otros que especificará el notario en su momento y firmará a ruego un testigo, si fuera el caso. Y por último, de la autorización del documento o del instrumento con la firma del notario, procediendo las palabras ante mí, ¿verdad? Entonces, las reglas generales serían estos, son los requisitos esenciales de forma. Sin embargo, el día viernes vamos a ver la parte introductoria, el encabezado. ¿En qué momento es de que ustedes van a hacer uso de, o en qué momento ustedes van a poder utilizar testigos, ¿verdad? Y eso es lo que quiero y lo que vamos a practicar el día viernes. ¿En qué momento ustedes van a hacer uso de los elementos personales? ¿Qué es lo que se utiliza en el acta de legalización de firma o un acta notarial
o en un instrumento público, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda, jóvenes. Licenciada. Buenas tardes. Mire, una consulta, ¿qué es lo que qué artículos estaba leyendo hace un momento? ¿Cuándo tú? Ahorita estaba mencionando sobre qué tipo de acto es el que lleva hora de inicio y hora de finalización, o es una doctrina que estaba leyendo. No, esto se los estoy hablando en términos generales. Ustedes ya van a ver las actas, por lo regular, las actas notariales siempre llevan inicio de hora, ¿verdad? Y eso ustedes lo pueden encontrar ahí en los requisitos. Es el artículo del 51, creo yo, si no estoy mal, o el 51, no. Pero cuando ya empecemos a ver todos los tipos de escrituras, por ejemplo, la otra semana quiero que ustedes sepan en dónde se deben de utilizar los elementos personales. Ya ustedes, yo les voy a ir diciendo poco a poco, cuando ya empecemos a ver todos los instrumentos públicos, poco a poco van a ir viendo cuáles son los que llevan hora. Por lo regular, la hora, las actas notariales siempre llevan hora, fecha y hora de inicio y también de finalización. Y fíjense que en la práctica esto se da mucho y la mayoría de profesionales, de los notarios, se equivocan. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero por ejemplo, cuando alguien participa en un cargo público y están revisando los documentos, se percatan de que no coincide la hora de que inició con la hora que finalizó, ¿verdad? Porque a veces se les olvida o no, o volvemos a lo mismo, que tal vez inician elaborando un acta notarial, pero tal vez alguien los interrumpe o se van y se les olvidó la hora. O no confrontan, ¿verdad? Siempre, al momento de que alguien elabore o redacte un instrumento público, se lo tiene que leer nuevamente a las partes o a los comparecientes para que ellos vean si están de acuerdo, ¿verdad? Antes de que sea firmado por ellos y, por supuesto, por el notario. Entonces, por lo regular, todas las actas notariales llevan hora de inicio y también de finalización. Y en los instrumentos públicos es en los testamentos, ¿verdad? En los testamentos es que se coloca la fecha y hora. Pero ahí poco a poco vamos a ir viendo y les voy a ir explicando juntamente con su fundamento legal. Gavino y luego Luis David. Buenas noches, licenciada. Sí, lo que pasa es que no logré copiar todas las partes de la presentación que era sobre las reglas sobre consignación de circunstancias personales. Solo llegué a la tercera. Ok. Vean, estas diapositivas yo se las voy a estar compartiendo en la plataforma de Classroom el día de hoy para que ustedes lo tengan y ya con eso ustedes puedan ir redactando el día viernes. Por supuesto, vamos a iniciar con unas 3, 4 aproximadamente, para que ustedes ya empiecen, ¿verdad? Por lo menos con el encabezado. ¿En qué momento, si una persona no acompaña o no carga el documento de identificación, cómo ustedes deben de redactar utilizando testigos, ¿verdad? Entonces, ustedes, ahorita veamos el viernes, eso es lo que quiero que ya empecemos a ver. ¿Y qué elemento ustedes van a utilizar? Por ejemplo, los pongo a redactar el encabezado de una compraventa, ¿verdad? Puede ser de un menor de edad o de una sociedad. Entonces, ustedes ahí tienen que ir viendo cómo es de que se va a ir utilizando, cómo se va a redactar, qué elementos personales van a utilizar, ¿verdad? Por eso les explico esto el día de hoy. Yo les voy a estar compartiendo las diapositivas y el día viernes ustedes empiezan a redactar. Por supuesto, lo vamos a resolver en clase, no se preocupen. A ver, Luis David. Buenas noches, licenciada. Disculpe con la consulta o con la pregunta. Me he dado cuenta de que en varios instrumentos se consigna al finalizar, por ejemplo, la presente acta notarial finaliza 30 minutos después de su inicio. ¿Es admitible esto o exactamente tiene que ir la hora y minutos? Pues
vean, o sea, lo ideal es de que ustedes coloquen la hora exacta que están iniciando, ¿verdad? Ustedes se pueden tardar 1 hora, se pueden tardar 15 minutos. Ustedes deciden ahí la hora específica. A veces pueden colocar los segundos, ¿verdad? O por lo regular en la práctica siempre utilizan el horario ese de media hora, ¿verdad? Siempre dejan las 16, se da inicio a las 16 y se finaliza a 16:30. Pero lo ideal es de que ustedes, desde el momento que inician a redactar el acta, entonces coloquen ese horario y cuando finalizan, coloquen el horario en sí que ustedes están finalizando, ¿verdad? Porque si no, desde ahí, imagínense, en pequeñas cosas, pues ya ustedes ya están omitiendo algunos requisitos, ¿verdad? Pero lo ideal es de que ustedes coloquen el horario exacto que están redactando, es el acta notarial. ¿Alguien más tiene alguna duda? No sé si aclaré tu duda. Sí, licenciada, muchas gracias. Ok, a la hora. Bueno, jóvenes, a ver, Carla Morales. Buenas noches, licenciada, disculpe. Buenas noches. Tal vez con la misma duda del inicio. Según yo, el viernes pasado, pues no había habido clases, pero creo que sí hubieron, ¿verdad? Ah, sí, Entonces, sí. Con respecto a lo de WhatsApp, en el Classroom nos aparece una dirección, pero cuando yo intento ingresar no me deja, busca y busca y busca y no me deja. O ya me atropelló la tecnología, no sé cuál de las dos. Ok. ¿Le puedo dar una sugerencia a la compañera? Sí, gracias, María Sofía. A mí también me pasaba lo mismo. Lo que hice fue copiar el link y mandármelo como un mensaje de WhatsApp. Se lo mandé a mi hermana y ahí le di clic y ahí ya me dejó entrar al grupo. Gracias, compañera. Okay. Bueno. Muchas gracias, María. Sí, Carla, voy a pedirle de favor a Josué que les facilite un poco o que les vuelva a copiar el enlace de WhatsApp. El día viernes sí resolvió algunas dudas. Josué Contreras me hizo el favor de estar con ustedes en el horario de clase, pero no se adelantó tanto en el tema. Por eso inicié hoy acerca de los elementos personales, pero no hay ningún otro tema que se obvió o que los que no se pudieron conectar el día viernes, ¿verdad? Pero ustedes vamos al día con los temas de la clase. Entonces, si ya no hay más dudas, a la orden. Entonces, si no hay dudas, pues los veo el día viernes, en el mismo horario, primero Dios. Les deseo un excelente inicio de semana y que tengan feliz noche. Nos vemos el día viernes. Buenas noches, Gracias, licenciada. Muy buena noche. Buenas noches, muchas gracias.